Pese a la importante contribución del sector del transporte al cambio climático, especialmente el transporte por carretera por la emisión de gases de efecto invernadero, la consideración del cambio climático en la evaluación de impacto ambiental en infraestructuras no ha sido obligatoria hasta hace poco. Una tesis doctoral de la UNED, la primera tesis técnica de la Facultad de Ciencias, aborda esta reciente problemática que debería incorporarse a la toma de decisiones en materia de infraestructuras y transportes. En este programa vamos a conocer al alumno que está detrás de este trabajo y en qué consiste esta problemática. Pero también aprovecharemos su presencia para hablar de emprendimiento empresarial en el mundo del medio ambiente y de las nuevas salidas profesionales de unos estudios que en la UNED tienen una importante demanda. Hoy nos acompaña Rosa Martín, que es catedrática del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica de la Facultad de Ciencias de la UNED. Bienvenida, Rosa. Hola. Y Rosa nos va a presentar a una persona con la que vamos a hablar de muchos temas relacionados con el medio ambiente, pero en primer lugar, Rosa es una persona que ha sido pionero dentro de precisamente de los estudios de medio ambiente, de ciencias medioambientales en la UNED. Pues sí, en efecto, se trata de Álvaro Enríquez de Salamanca y fue en realidad el primer alumno de ciencias ambientales que allá por los años 2008 se puso en contacto con nosotros, con la facultad, cuando yo era vicedecana de ciencias ambientales, y decidió hacer un practicum en ciencias ambientales. Resultó que ese practicum fue el primer practicum de nuestra universidad en esta nueva carrera, la licenciatura de ciencias ambientales. El tiempo ha ido pasando, él es una persona muy experta, ahora nos podrá contar un poco su trayectoria vital, a lo que se ha dedicado, pero siempre ha tenido muy consciente el que nunca se ha desvinculado de nuestra universidad y de nuestra facultad, bien para seguir formándose o bien para colaborar con nosotros, puesto que también además él es empresario y nuestra universidad con su contacto se ha enriquecido de una manera muy importante, de forma que todos nuestros estudiantes han podido ir descubriendo, avanzando en lo que es el mundo tan apasionante como son las ciencias ambientales. Muy bien, pues Álvaro Enríquez de Salamanca, bienvenido. Hola, muchas gracias. Como decía Rosa, vamos a comenzar hablando de tu trayectoria académica, luego ya hablaremos desde el punto de vista profesional. ¿Cuál es tu formación? ¿Cómo entraste a estudiar en la UNED? Bueno, yo estudié primero, pues cuando terminé el bachillerato, estudié Ingeniería Técnica Forestal. Terminé en el año 91 y bueno, por entonces no existía la licenciatura de Ciencias Ambientales, pero tiempo después, cuando se implantó esa licenciatura, pues bueno, me matriculé, me pareció un tema muy interesante y además un buen complemento para mi trayectoria profesional. Yo ya trabajaba entonces y me matriculé pues en las primeras promociones que fueron saliendo y de hecho fui avanzando según se fue implantando la licenciatura y allí conocí a Rosa, que bueno, fue desde entonces una gran amiga, nos ayudó mucho y con ella, pues como ha dicho, pues hicimos un practicum y desde entonces hemos seguido teniendo contacto. Y luego, pues tiempo después de terminar, me planteé la idea de hacer el doctorado y como no podía ser de otra manera, pues llamé a Rosa para ver si quería ser mi directora. Y en eso estamos actualmente, pues y dije avanzando que sí, claro. con el doctorado. Enseguida te preguntaremos por el doctorado, pero vamos a hablar un poquito de lo que fue la licenciatura. ¿Cómo ha sido tu experiencia de estudiar ciencias ambientales en la UNED? Esta carrera, pues que como decíamos también es una carrera reciente, nueva, con mucha aceptación. Yo la verdad es que fue un descubrimiento la UNED. Yo venía de otra universidad, de la Politécnica, entonces bueno, fue muy diferente todo. Pero la verdad es que me gustó mucho. Fue un momento que para mí tenía cierta complejidad, pues porque tenía mi empresa, tenía lío, tenía familia. Entonces, pues la UNED sí que me dio una flexibilidad muy, muy buena, una capacidad de organizarme, que era un tema que necesitaba en ese momento. Pude avanzar muy bien y la verdad es que estuve muy contento. Yo pensé que era algo nuevo, no sabía cómo iba a funcionar, pero lo cierto es que empiezas un poco de nuevo, pero le cogí el ritmo. Hay que ser disciplinado para organizarse, pero sí es cierto que organizándose bien pude ir avanzando y me pareció muy enriquecedor, tanto la parte de prácticas, el poder organizarte y bueno, pues fue una experiencia muy, muy buena y de hecho pues la considero más mi universidad.
Cuando yo hice el doctorado tuve 2 posibilidades y de hecho me aceptaron 2 programas de doctorado, que era en la UNED y en la Politécnica, y me quedé con la UNED claramente, ¿no? Porque, bueno, pues había sido una experiencia muy buena. ¿Puedes hablarnos un poco de tu tesis? ¿En qué consiste? Hablar un poco de las conclusiones, en fin, vamos a hablar de esa tesis. Bueno, la tesis, un poco raro quizá, pero bueno, es la consideración del cambio climático en la evaluación ambiental de infraestructuras, principalmente infraestructuras de transporte. Entonces, bueno, a partir del año 2013, la última ley de evaluación ambiental, empieza a ser obligatorio la inclusión del cambio climático en la evaluación de impacto ambiental, en la evaluación ambiental. Hasta entonces no era explícitamente obligatorio. Era lógico, pero no existía esa exigencia legal. Entonces, bueno, pues existe un poco la duda de cómo se hace eso. Es decir, hay que incorporar las consideraciones de cómo contribuyen las infraestructuras, carreteras, ferrocarriles al cambio climático, tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones, de elegir alternativas, y también ver cómo el cambio climático les afecta a esas infraestructuras. Es un proceso recíproco, porque las emisiones, sobre todo de gases de efecto invernadero y muy especialmente del tráfico rodado, que es uno de los grandes contribuidores al cambio climático, influyen, pero también pues, precipitaciones extremas, cambios en las temperaturas, afectan a las infraestructuras. Y bueno, es un tema reciente, nuevo, y en el que, pues como hemos estudiado, pues no está muy claro la forma en que se puede incorporar. Sobre todo, cómo se puede incorporar a la toma de decisiones. Digamos que calcular las emisiones que tiene el tráfico de una carretera es algo relativamente sencillo, sabiendo las emisiones de cada vehículo y eso, pero lo que no está muy claro es cómo incorporarlo a la hora de tomar una decisión. Entonces, bueno, pues un poco esta es la línea de trabajo en la que estamos. Hemos mirado la experiencia internacional. Realmente pocos países están avanzados, quitando sobre todo Canadá, Estados Unidos, quizás son los que más han avanzado en este tema, pues no está demasiado clara la forma en la que se debe considerar y bueno, pues vamos analizando esa situación internacional, la situación en España que está verde, y hemos hecho pues una propuesta de cómo se podría incorporar tanto la contribución de las infraestructuras al cambio climático y la mitigación de esa contribución, como el impacto del cambio climático en las infraestructuras. Y esa es la estructura general de la tesis. Bien, aunque estás comentando que en España esta cuestión es aún incipiente, ¿qué se puede decir de nuestro país en relación a este tema? Bueno, nos pasa como a todo. El gran sector en donde se han desbocado las emisiones de gases de efecto invernadero es el tráfico rodado. Los focos industriales son focos localizados y entonces es mucho más sencillo el control de las emisiones. Se ha mejorado muchísimo en emisiones industriales, las grandes centrales térmicas, porque es relativamente sencillo. Hay un foco muy contaminante al cual le podemos obligar a tomar una serie de medidas, poner una serie de filtros, pero el tráfico rodado es lo que Harding llamaba la tragedia de los comunes, ¿no? Todos estamos participando en algo que sabemos que es malo, pero como todos lo hacemos en poca medida, no tenemos esa conciencia, ¿no? Entonces todos usamos el vehículo. Entonces no es el problema de una gran industria contaminante, sino de muchísimos pequeños focos que generalmente se han tendido a infravalorar. O sea, un problema en la evaluación ambiental y en todo es que se considera que pequeños proyectos tienen una influencia despreciable. Es verdad, una pequeña carretera, ¿cuál es su influencia en el cambio climático? Pues despreciable, pero todos esos pequeños aportaciones despreciables es lo que forman el problema. Entonces, ese es el gran problema. Entonces, pues eso es algo que ocurre y que está ocurriendo en todo el mundo. Entonces, hay que tomar una conciencia importante sobre la necesidad de un cambio modal. Luego también tenemos un problema en España de una enorme dependencia del tráfico de mercancías por carretera, por ejemplo, una muy, muy grande utilización del transporte por carretera. Y entonces, bueno, pues hay que buscar un esfuerzo
hacia mover mercancías hacia otros modos, por ejemplo, hacia el ferrocarril, mucho menos contaminante. Entonces, en ese sentido, bueno, pues andamos un poco igual que todo el mundo. Sobre todo lo que hay que tener es la capacidad de incorporar esas consideraciones del cambio climático en decisiones estratégicas, no tanto en la contribución de una pequeña carretera, sino cómo queremos que sea en el futuro la movilidad en España. Apostamos por el avión, por el ferrocarril, por el vehículo privado, pues eso es un poco lo que tenemos pendiente. Habías comentado que al hilo de todo este trabajo habías elaborado una propuesta, no sé si, bueno, supongo que tendrá relación con lo que nos estás comentando, pero ¿nos puedes completar un poquito más? Bueno, estamos incorporando una serie de indicadores que pueden servir para tomar decisiones, ¿no? Y también hemos metido una serie de casos prácticos. Pues, por ejemplo, 2 casos en los que yo he participado, de una carretera y un ferrocarril, en los que se ha considerado la contribución. Un caso era una carretera en la que, bueno, pues se estudiaba para cada una de las alternativas las emisiones generadas, la contribución al cambio climático, y se usaba como un valor más para la comparación de alternativas, teniendo en cuenta que no es solo la contribución o las emisiones del tráfico que circula por una carretera. Es decir, al construir una autovía capta un tráfico, pero no capta el 100% del tráfico, sigue habiendo tráfico en las otras carreteras. Entonces hay que considerar la hipótesis de futuro total, cómo se reorganiza la movilidad. Entonces, bueno, pues calculando las emisiones de todas las hipótesis nos permite tomar decisiones. Y otro caso era, por ejemplo, en ferrocarril, la prolongación de la línea de cercanías hasta Soto del Real, en donde el ferrocarril capta una serie de usuarios del vehículo privado. Por lo tanto, construir un ferrocarril lo que nos permite es reducir las emisiones de usuarios de vehículo privado. Y eso, en función de la captación de viajeros que tienen distintas alternativas o hipótesis que dependen de sobre la línea simple o doble, si se construyen más o menos estaciones, la frecuencia de paso de los trenes, nos permite evaluar cómo va a influir en las emisiones globales de gases de efecto invernadero y en la contribución al cambio climático. Es interesante la tesis de la que nos está hablando Álvaro, porque Rosa es la primera tesis técnica que se aborda dentro de la Facultad de Ciencias. Sí, exactamente, así es. Y ahora, según estaba hablando Álvaro, me venía a la cabeza pues los primeros momentos, cuando llegó la UNED a nuestra universidad, y cómo planteó el tema, y bueno, pues un poco recordar lo que ya hemos venido diciendo a lo largo de la licenciatura y del grado en Ciencias Ambientales, puesto que ya estamos en el grado. Estamos hablando de licenciatura, puesto que él es de los primeros alumnos que hicieron esta carrera, grado, licenciatura, en la UNED. En aquella época, igual que ahora en el grado, el 75% de nuestros estudiantes ya venía con una primera carrera, como es el caso de Álvaro, con lo cual podríamos decir que en aquel momento era un alumno más de los buenos que tenía la universidad, que nos puede aportar muchísimo con el conocimiento previo que tiene en esta carrera tan específica como es la de Ciencias Ambientales. Pero él fue un paso más, subió un escalón más en el momento que decidió, después de formarse como licenciado, querer hacer una tesis. El planteamiento, como bien nos ha explicado el de su tesis, no es una tesis convencional de química como las que yo he podido de química verde desarrollar y trabajar directamente en el laboratorio. Es una tesis distinta, es una tesis de las que llamamos técnica. Y de esa manera la satisfacción nuestra fue el que viniera, se decidiera por nuestra facultad, pudiendo haber elegido otras universidades, y el venir aquí y decir, vamos a hacer una tesis técnica en esta facultad. En ese momento, y dado que esta carrera, como bien todos ya sabemos, es una carrera multidisciplinar, nos pareció muy conveniente que los 2 directores de su tesis fuéramos 2 personas muy distintas, de preparación muy distinta. De hecho, somos un físico y un químico. El director es el profesor Rubén Díaz Sierra, de mi facultad, de la Facultad de Ciencias, profesor de modelización y experto en evaluación de impacto ambiental, que es una persona muy, muy oportuna para dirigir el trabajo en el que Álvaro está demostrando toda la experiencia larga que tiene, tanto como profesional en su empresa como en el trabajo de investigación que está haciendo, que de hecho ya tiene alguna publicación, que yo creo que ahora él podrá hablar de sus publicaciones. Entonces, el que le dirigíamos la tesis, Rubén Díaz Sierra, y yo, en nuestra facultad, pues es un avance más en lo que es la formación de una persona que llega a la UNED con su primera carrera con ilusión, pero es que además va a ser pionero en doble sentido, porque además es de las primeras tesis que van a salir de la Escuela Internacional de Doctorado de la UNED.
Son escasas las que ya se están presentando, puesto que ya sabéis que el cambio del plan de estudios ha sido reciente y su tesis va a ser de las primeras, con lo cual nos sentimos muy satisfechos de que esta primera tesis vaya a ser una tesis técnica, es decir, recopilación de datos, de impacto, conclusiones, un poco con mejoras a futuro de lo que puede ser un tema tan importante como es lo de control del tráfico rodado, el tráfico de mercancías, etcétera. De hecho, Álvaro ya ha podido colaborar con nosotros en la organización. Él ha sido coordinador de un curso de retos de sostenibilidad, aquí un curso de estos de extensión abierta, en abril lo hemos celebrado en Madrid, en la UNED, y la verdad que han venido expertos de ministerios de España y gente muy preparada y cualificada para enseñar a nuestros alumnos de la UNED lo importante que es tener en cuenta y tomarse muy en serio el reto del medio ambiente. Por completar lo que nos está comentando Rosa, el tema de las publicaciones, precisamente una de ellas hace referencia a esta tesis, ¿no?, de la que estamos hablando. Bueno, sí, estamos trabajando en varias líneas. La primera, empezamos con una publicación que era la consideración del cambio climático en la evaluación ambiental en España. Es decir, primero nos centramos, hicimos esa recopilación de información de la situación internacional y hicimos un estudio, una investigación más en profundidad sobre la situación en España. Entonces eso ha dado lugar a una publicación que ya tenemos de los tres, de Rubén, de Rosa y mía. Y bueno, pues ahora seguimos trabajando en distintas partes. Es cierto que es una tesis con muchas patas, como si dijésemos, una parte de cuál es la consideración, otra de mitigación, de contribución. Entonces, pues un poco la idea es intentar que cada una de estas patas está dando lugar a una publicación. Ahora tenemos 2 más en proceso de evaluación. Sabes que estas cosas son lentas y llevan su tiempo, la evaluación y las revisiones, pero bueno, tenemos esas publicaciones y otra que está a punto de mandarse y bueno, pues vamos avanzando en varias líneas. Bien, además de la faceta académica, de la trayectoria académica de Álvaro, también es interesante su faceta de empresario dentro del mundo ambiental, porque tú tienes una empresa, en fin, ¿cómo fue tu llegada precisamente a ese mundo de la empresa vinculada al medio ambiente? Pues como llevo casi toda mi vida trabajando en mi empresa, yo estuve 3 años trabajando de becario en la universidad Politécnica, según terminaba la carrera, y de la universidad pasé directamente a una empresa de ingeniería. O sea, nos fueron a buscar a la universidad, entré a trabajar en una empresa de ingeniería, estuve 2 años, y de allí, pues con 20 y pocos años, pues salí y fundé ya mi propia empresa. Y entonces, desde entonces llevo trabajando, pues estamos hablando del año 95, llevo ya 21 años con la empresa, y bueno, pues toda mi labor profesional pues la he desarrollado allí. Tu empresa se llama Drava. ¿A qué se dedica? Bueno, es una empresa de consultoría medioambiental. Una empresa de ingeniería y consultoría medioambiental es la parte esencial. Tenemos una parte también de consultoría forestal más pequeña, pero principalmente consultoría ambiental y muy centrada en evaluación ambiental, evaluación e integración ambiental. La parte principal del trabajo han sido las infraestructuras de transporte, porque también hemos vivido una época de muchísimo desarrollo. Es decir, en los 90 primero fue una época de gran desarrollo de autovías, de la red de autovías del Estado, y en los últimos años, antes de la crisis, pues ha habido un desarrollo muy grande de la red de alta velocidad. Entonces, pues eso ha hecho que buena parte de la labor sea... Pero bueno, hay muchas ramas. Las ciencias ambientales es algo muy variado y tiene muchas patas, ¿no? y muchos temas que tocar. No sé si nos puedes comentar algunos ejemplos de proyectos en los que hayáis trabajado o estéis trabajando en este momento que puedan ser interesantes para comentar. Bueno, pues prácticamente hemos trabajado en la mayor parte de las infraestructuras importantes. Yo empecé a trabajar en el año 93 en una empresa de ingeniería que os comentaba, con la evaluación ambiental de la M40, que en ese momento todavía no estaba cerrada, estaba en construcción, y con los proyectos de restauración ambiental. Hemos trabajado, por una parte, haciendo estudios de impacto pues de muchas carreteras, de muchos ferrocarriles, grandes infraestructuras. Hemos trabajado asesorando al Ministerio de Medio Ambiente en procedimientos de evaluación de impacto ambiental durante 6 años, pues ayudándoles a hacer declaraciones de impacto ambiental. También hemos trabajado mucho en integración de proyectos de alta velocidad, de carreteras, integración ambiental, toda la parte relacionada con pasos de fauna, protección contra el ruido, revegetación de los taludes o las zonas afectadas. Ha sido una parte importante.
hemos tenido una línea de trabajo grande y seguimos teniendo con la Comunidad de Madrid, con la Consejería de Medio Ambiente, en restauración de zonas afectadas, de graveras, de terrenos degradados. Hemos mantenido durante, desde hace ya 10 años, una parte de docencia, pues dando cursos para el Ministerio de Medio Ambiente, para CEDEX, para distintos organismos. También a partir de ahí pues hemos también trabajado con este curso, decía Rosa, de retos de la sostenibilidad con la UNED. Y bueno, pues esas patas son las que más o menos centran la actividad de la empresa. Estamos ante un ejemplo de emprendimiento ya desde hace algunos años dentro, en este caso, del mundo de las ciencias ambientales. Hoy en día se habla mucho y se intenta fomentar el emprendimiento de los jóvenes, de la gente que acaba su carrera. ¿Cómo ves ese mundo, el mundo de la empresa desde el punto de vista de empresario, precisamente? Bueno, con tantos años he tenido altibajos, he tenido épocas muy buenas, épocas no tan buenas. Sí es cierto que bueno, para mí yo hago un balance muy satisfactorio. Es decir, pues he tenido épocas de más achuchón, otras, pero sí me resulta satisfactorio. Es cierto que exige un esfuerzo, pero bueno, el mundo de las ciencias ambientales es muy amplio, da para muchísimo. Hay muchísima posibilidad de salida siendo imaginativo. Quizá el negocio de la consultoría más tradicional está un poco más agotado, ¿no? Porque ha habido un desarrollo. Cuando yo empecé en el año 90 y pocos, había muy pocas empresas. Ese desarrollo que ha habido también ha llevado a que ha habido un desarrollo grande de empresas. Hay muchísimas más consultoras, pero hay muchas posibilidades nuevas y lo demuestran. Pues todo lo relacionado con apps, con nuevas tecnologías, hay un campo muy amplio. Hay un campo importante en la movilidad sostenible, en eficiencia. Es decir, tiene muchas ramas. O sea, lo importante, yo creo, de una persona es ver qué te gusta y a qué te quieres dedicar. Las ciencias ambientales lo que tiene es que son perfiles variadísimos. Es decir, puedes tener desde un enfoque mucho más químico, centrado en tratamiento de aguas, en contaminación, hasta un enfoque mucho más biológico o de gestión. Entonces, bueno, el estudiante o la persona que se dedica a las ciencias ambientales tiene que ver cuál es un poco la salida o la rama que más le atrae para buscar. Pero yo creo que bueno, hay una capacidad grande de imaginación y hay herramientas muy buenas, pues todas estas nuevas tecnologías que permiten, dan un potencial muy grande de desarrollar nuevas ideas. Rosa, ¿algo que apuntar en este sentido del emprendimiento que estamos comentando? Sí, claro, me estaba yendo un poco, según hablaba de los perfiles del experto en ciencias ambientales, un poco a lo que es el perfil humano de Álvaro en este caso y de las personas que se dedican al mundo de ciencias ambientales, puesto que yo recuerdo que vengo de la química y desde luego que cuando descubrí las personas que trabajan para el medio ambiente tienen un perfil muy peculiar. Y de Álvaro, como de muchas ellas, podríamos definir o destacar que predomina el altruismo y la generosidad, puesto que nosotros, la UNED en este caso, se ha beneficiado enormemente de Álvaro, de su conocimiento, de su trayectoria, de su experiencia y, por supuesto, de su empresa, porque él colabora fielmente siempre en la ayuda de nuestros estudiantes. Para las prácticas en empresas siempre nos orienta. Si le preguntamos alguna duda sobre alguna asignatura de algún caso concreto que él conozca, él conoce el caso. Entonces yo me quedaría con eso, con el perfil que tienen, altruista, profesional, impecable. Es una tesis que podríamos llamar una tesis industrial, que está ahora a moda de decir, que combina empresa con universidad. Eso sería ya el colofón de un investigador puro y nato como podemos ser los de la universidad, pues combinar algo que interesa a una industria es lo importante y en este caso interesa a su empresa, interesa a España y interesa al medio ambiente, con lo cual un perfil perfecto. Bien, Álvaro, para ir concluyendo, aunque bueno, lo has ido apuntando en la respuesta anterior, ¿por dónde ves el futuro de las ciencias ambientales? Más que nada como mensaje para los estudiantes que nos puedan estar escuchando y se estén planteando pues cursar la carrera de ciencias ambientales. Bueno, yo creo que tiene un enorme futuro porque necesariamente va a tener que haber una mayor impregnación del medio ambiente en todas las decisiones. Hasta ahora hemos seguido manteniendo una visión un poco sectorial del medio ambiente, pero creo que necesariamente cada vez va a tener que ser más transversal. Es decir, y por ejemplo, con toda la situación, todo el acuerdo de
de París, cambio climático, pues es un caso clarísimo de transversalidad. El cambio climático no es una cuestión de los de medio ambiente, es una cuestión que influye en la política económica de un país, influye en el tipo de desarrollo, en el tipo de modelo urbanístico, en todo. Y por lo tanto, cada vez va a hacer más falta esa idea del medio ambiente, impregnarlo, que entre en todas partes, que no sea solo un departamento aparte y que se integren en todas las ramas de la vida. Entonces yo creo que las ciencias ambientales tienen un gran futuro y deberán formar parte de todo, de todas las empresas, de todas las administraciones, de todos los departamentos, y bueno, pues desde luego pienso que es algo que tiene que ir a más. Para concluir, Rosa, ¿alguna cuestión más? Animar a nuestros estudiantes de ciencias ambientales a que estudien con ilusión el grado y que se animen con la tesis, como hizo Álvaro en su día, y creo que no se arrepiente, como habéis podido comprobar. Muy bien, pues tenemos que concluir aquí. Álvaro Enrique de Salamanca, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Y Rosa Martín, gracias una vez más. Gracias. Hasta la próxima.